Muy bien, mis amados hermanos, esta tarde he intitulado a mi mensaje Guiados por el Espíritu Santo. Guiados por el Espíritu Santo. Y dice así: el Señor Jesús nos enseñó que uno de los propósitos del Espíritu Santo que vendría después de su partida al cielo sería guiarnos a toda verdad. Por eso, cuando los cristianos dejamos que el Espíritu Santo sea quien nos guíe, las cosas salen bien y de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero para poder ser guiados por el Espíritu de Dios, necesitamos ser sensibles a su voz y estar dispuestos a obedecerla, como Felipe, el diácono de la iglesia primitiva, lo hizo. Primero fue guiado por el Espíritu Santo hacia Samaria para predicar el evangelio allí, como ya lo vimos. Y ahora el Señor le tenía otra tarea sublime que realizar. Veamos. Sí, mis hermanos, Felipe fue guiado por el Espíritu Santo. Después de ir a Samaria y de todo aquello que pasó tan grande y maravilloso, el Espíritu le tenía otra tarea. El Espíritu Santo, hermanos, guió a Felipe hacia un funcionario de la reina Candace de Etiopía. La palabra ángel de Hechos 8:26 se refiere al Espíritu Santo. No porque el Espíritu Santo sea un ángel como Gabriel o Miguel, sino porque la palabra ángelos, ángelos en griego, significa mensajero. De hecho, los ángeles de las 7 iglesias del Asia Menor, a quienes escribió un mensaje en el libro de Apocalipsis, son los pastores o mensajeros de cada una de ellas. ¿Se acuerdan que dice, verdad? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, escribe al ángel de la iglesia en Teatira, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Se refiere a los pastores, porque ellos eran los mensajeros que iban a transmitir el mensaje que el Señor les estaba dando. Así que cuando leemos en Hechos 8:26 que un ángel le dijo a Felipe, se refiere al Espíritu Santo. Hermanos, fíjense lo que dice del 26 al 29. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Noten que ahora en el versículo 29 se le llama el Espíritu, ¿verdad? Primero en el 26 decía que era un ángel, porque el Espíritu estaba haciendo la vez del mensajero de Dios, por eso se le llama ángel, pero era el Espíritu Santo el que guió a Felipe. Felipe, hermanos, fue sensible a la voz del Espíritu Santo y obedeció. Al acercarse al eunuco, Felipe se dio cuenta de la gran necesidad espiritual de aquel hombre y a la vez
de la gran oportunidad que el Espíritu Santo le daba para llevarlo a los pies de Cristo por medio del Evangelio. El eunuco estaba leyendo Isaías 53. Era lo que estaba leyendo, Isaías 53. Eso lo vemos en los versículos 30 al 33. Dice: acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Es Isaías 53, hermano. Es lo que iba leyendo este eunuco que era funcionario de la reina Candace de Etiopía. Versículo 34 dice que el eunuco pidió a Felipe que le explicara lo que iba leyendo. Ahí está en el 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Felipe explicó el pasaje al eunuco y lo evangelizó, hermanos. Amén. Fíjense, versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Siguiendo el ejemplo de Felipe, nosotros también, amados hermanos, debemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y dirigirnos hacia las personas que Él nos indique para hablarles del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, hermano, que siente el impulso cuando ve a alguna persona de ir y comunicarle el Evangelio. El otro día una hermana nos platicaba que sintió algo así cuando ve a una mujer que se veía muy atribulada. Sintió en su corazón que debía ir y preguntarle qué le pasaba y compartirle del Señor. A mí me ha pasado, hermanos, a mí me ha pasado. Uno tiene que estar atento y ser sensible a la voz del Señor. Cuando Él te indique, esta persona necesita escuchar la palabra, tú estar listo, así como Felipe lo estuvo, para ir, hermanos, y compartirle el mensaje de salvación a este eunuco. Pero para poder escuchar la voz del Espíritu Santo, mis hermanos, necesitamos estar tan consagrados al servicio de nuestro Señor como lo estaba Felipe. Cuando tú estás bien consagrado, bien entregado al Señor, el Señor te va a hablar. No audiblemente, no te va a decir: oye, Marcelino, ve a hablarle a Miguel. No va a ser audiblemente, pero sí va a poner en tu corazón ese sentimiento de ir y compartirle a alguno de los hermanos o a alguna otra persona del Señor. Hermano, hermana, cuando sientas en tu corazón que debes compartir con alguien el Evangelio, no dudes en hacerlo. No dudes en hacerlo. Hazlo, porque seguro que el Señor te lo está indicando. Y tú vas a gozar viendo a esa persona, hermanos, entregándose al Señor. El Espíritu Santo guió a Felipe a ganar al eunuco para Cristo y a bautizarlo, hermanos. El eunuco entendió el Evangelio y pidió ser bautizado. Fíjense, versículo 36 dice: y yendo por el camino,
llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe señaló al eunuco el único requisito que se necesita para ser bautizado, que es creer en el Señor Jesucristo. Y después de la profesión de fe del eunuco, lo bautizó. Vean ustedes en el versículo 37 y 38. Dice: Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Amén. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. El hecho de que ambos descendieron al agua es una indicación de que Felipe bautizó al eunuco por inmersión, hermanos. Porque de otra manera hubiera corrido con una palanganita o algo a traer tantita agua para echarle en la cabeza. Pero no, ambos descendieron. Aquí hay agua. Y los dos bajaron al agua. De hecho, hermanos, la palabra bautizo en griego, que quiere decir bautizar, significa sumergir, hundir, teñir. Para teñir, por ejemplo, un pantalón, pues hay que meterlo completamente a la pintura, ¿verdad? Para que agarre el color, ¿verdad? Entonces eso significa bautizar, significa hundir, sumergir, teñir. Felipe pudo haber ido solo con un pequeño recipiente para traer un poco de agua y bautizar al eunuco por aspersión. Pero no fue así, sino que ambos descendieron al agua y lo bautizó. La Biblia menciona que Juan bautizaba en Enón, porque ahí había muchas aguas. O sea, ¿para qué se necesitaría muchas aguas si solamente con un chorrito se podría bautizar? No, se necesitaban muchas aguas porque tenía la persona que ser sumergida en el agua, hermanos. Fíjense lo que dice en Juan 3:23. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Y además, hermanos, el simbolismo del bautismo es la muerte a la vida de pecado, la sepultura y la resurrección a una nueva vida del creyente en el Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Una buena meta para nosotros, los cristianos de hoy día, es que no solo ganemos almas nuevas para Cristo, sino que también nos encarguemos de enseñarles la sana doctrina cristiana y la importancia de dar testimonio público de su fe a través del bautismo. Hermanos, hay veces que en las iglesias se ganan almas nuevas. A veces escuchamos, ¿verdad?, listas de personas que se entregaron a Cristo, hacen campañas, dice, se entregaron 500 a Cristo, 1000 personas, 200 personas, pero ¿dónde están esas personas? ¿Dónde están? A veces se cree que ya aceptando a Cristo esa fue la meta. No, hermanos, hay que seguir hablándoles, tiene que haber un seguimiento, hablándoles del Señor, para que conozcan la doctrina, para que se bauticen, para que lleguen a ser miembros responsables, miembros, hermanos, consagrados en la iglesia del Señor. El Espíritu Santo
guió a Felipe a predicar el evangelio en todas las ciudades, desde Azoto hasta Cesarea. Acuérdense que ahora estaba en el sur, primero había ido a Samaria, al norte, pero ahora el Espíritu Santo lo había llevado hacia el camino que va a Etiopía para que le predicara a este funcionario eunuco, ¿verdad?, de la reina Candace de Etiopía. Entonces estaba ahí cerca de Azoto, una ciudad marítima, y se fue predicando por todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Felipe concluyó su ministerio con el eunuco de Etiopía, guiado por el Espíritu Santo, quien inmediatamente después lo llevó hacia otros lugares. Y el eunuco no le vio más, pero totalmente transformado, continuó gozoso su viaje hacia su tierra. En Hechos 8:39 lo dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Claro, hermanos, fíjense, imagínense, ya había entendido las Escrituras, ya había entendido que Jesús era su Salvador, ya había sido bautizado, pues se fue muy gozoso. El gozo que experimentarán las personas que llevemos tú y yo a los pies de Cristo, guiados por el Espíritu Santo, será grande y singular, y se extenderá hasta el mismo cielo, como nos lo enseñó nuestro Salvador en Lucas 15, 4 al 7. ¿Se acuerdan? Jesús dijo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Así que el gozo no solamente fue del eunuco, también en el cielo hubo fiesta cuando él se convirtió al Señor, y cuando se convierte cada persona que nosotros le hablamos de Cristo. De hecho, el gozo será cuádruple. El gozo del pastor, es decir, del Señor Jesús. El gozo de la oveja perdida, es decir, del pecador que se arrepiente. El gozo del cielo, es decir, de Dios y de todos sus ángeles. Y el gozo del rebaño, es decir, de nuestra congregación. Hermanos, qué gozo tan grande es compartir del Señor. Créanme, no hay gozo que se pueda igualar al ver un alma que se entrega a Cristo. Siguiendo el ejemplo de su Señor y Salvador, Cristo Jesús, Felipe, guiado por el Espíritu Santo, anunció el evangelio en todas las ciudades por donde pasó en su camino a Cesarea. En el versículo 40 lo dice: pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Él siguió el ejemplo de Jesús, hermanos, porque el Señor Jesús hizo lo mismo, ¿se acuerdan? Amén. Allá en Mateo 9, 35 al 38 nos dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos:
A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Sin duda, Felipe fue uno de los obreros que nuestro Dios envió a su mies, guiado por el Espíritu Santo, como respuesta a las oraciones de su pueblo. El día de hoy también, mis hermanos, la mies es mucha y los obreros pocos. Por lo tanto, debemos orar al Señor de la mies y ser sensibles a la voz guiadora del Espíritu Santo para ir hasta las personas que Él nos indique y ganarlas para el reino de Dios. Amén. El tiempo de la cosecha se acaba, mis hermanos, por lo que debemos apresurarnos en nuestra tarea. Los campos están blancos para la mies y el Espíritu Santo está señalando con claridad el camino que debemos seguir. Solo falta nuestra obediencia y disposición a hacer la voluntad perfecta de Dios, siguiendo el ejemplo del hermano Felipe, recordando que solo guiados por el Espíritu Santo podremos hacer para la gloria de Dios grandes y maravillosas proezas. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos.